una agenda que tengo. La expectativa es que si hay algún otro issue que lo puedan traer a discusión y entonces después tener preguntas para poder entonces que ustedes se vayan de aquí con toda la información necesaria y con el compromiso de podernos reunir semanalmente para poder proveerle información. Esto no de ninguna forma reemplaza lo que en el futuro, en los próximos días, va a ser una plataforma de información que va a proveerle la información día a día a la prensa y al pueblo de Puerto Rico. El primer issue es en relación a compra, entrega y distribución de pruebas. Yo quiero aclarar el concepto de pruebas, ¿verdad? En Puerto Rico se compran distintos tipos de pruebas. La primera es el concepto de la prueba molecular o el PCR, y de ello sabemos que en Puerto Rico el Departamento de Salud estaba haciendo alrededor de 100 pruebas por día. Esas son las pruebas que son las específicas. Básicamente lo que hemos hecho y determinamos hacer fue aumentar la respuesta del Departamento de Salud a su capacidad máxima. La implicación de eso es que vamos a poder hacer alrededor de 360 pruebas PCR directas en el Departamento de Salud, y lo importante es que se van a destinar en el rango de 150 pruebas diarias para la gente de respuesta primaria, first responders. De la misma forma, hay un laboratorio en Puerto Rico, el Laboratorio Toledo, que tiene la capacidad de hacer en el rango de 250 pruebas por día. Ellos dependen, al igual que el Departamento de Salud, en lo que se llaman los reactivos. La segundo tipo de prueba es la que se llama prueba de inmunoglobulina, la IgM o IgG, ¿verdad? Esa prueba básicamente es una prueba que establece en qué medida el individuo ha estado expuesto a el virus, y típicamente no es positiva hasta tanto el cuerpo humano responde y produce el anticuerpo. Esa respuesta típicamente ocurre al quinto, sexto, séptimo día de la infección. Por eso es que se habla que esa prueba puede tener una persona que haya estado en contacto con otra persona positiva y puede darnos un negativo si se hace en los primeros 2, 3, 4 días, donde el cuerpo todavía no ha producido una respuesta. Y lo tercero que se está haciendo en Puerto Rico es el concepto del kit, ¿verdad? Del hisopo o del medio que se utiliza para coger la muestra, que es la mayoría de las pruebas que han llegado a Puerto Rico, y esa muestra se coge, se pone en un tubito plástico que tiene un medio y entonces se envía a California. Eso también son PCR, pero el tiempo de recibo de la prueba y del resultado típicamente nos está cogiendo entre 5 a 7 días, posiblemente un poquito más de 7 días. Así que esos son los 3 eventos que tenemos en Puerto Rico en este momento. Se habla mucho de las 500 pruebas o los 500 kits, que aparentemente no se distribuyeron o no llegaron. Definitivamente la línea de comando, todo lo que llega a Puerto Rico que se compra a través del Departamento de Salud, llega al Departamento de Salud. No quiere decir aquí físicamente, puede ser en el COE de Caguas, pero lo recibe un empleado del Departamento de Salud, quien tiene que garantizar que se recibe el inventario, firma por ese material o ese equipo, y entonces lo distribuye a través del sistema y las recomendaciones que establece el Task Force y a través de los cajeros del Departamento de Salud. Así que en el caso de los 500 kits hay evidencia, yo creo que se le va a dar muestra a ustedes de cómo se manejaron esos 500 kits. Y una vez más, es interesante saber que esos kits son hisopos con el pedacito de plástico para coger la muestra y poderla enviar fuera de Puerto Rico a producir una prueba PCR, que no quiere decir absolutamente nada distinto a eso, pero hay evidencia y se le va a dar copia de cómo ese proceso ocurrió, qué hospitales recibieron esos hisopos y en qué medida se han producido pruebas a través de ellos. Ese es el proceso para todo lo que se está haciendo en el Departamento de Salud. Básicamente toda orden de compra se está revisando. Se está revisando para propósitos de garantizar que todo tenga los elementos necesarios, que todo está conforme a los conceptos de pruebas o equipo aprobado por CDC o FDA, para garantizar que los recursos que se utilizan en el país sean utilizados de forma eficiente. Quiero hacer la salvedad, que reconocer que tanto el gobierno federal ha liberado un poco las reglas de compra, y digo esto porque en el contexto de lo que hay disponible en el mercado, en la fase inicial de este proceso había muchas cosas en venta, particularmente pruebas,
y muchos de los estados, inclusive Puerto Rico, ha generado compras de ese material, reconociendo que esto era novel y que no teníamos categóricamente claro qué prueba funcionaba y qué prueba no funcionaba. Inclusive le hago el reconocimiento de lo que había pasado con el CDC, donde su prueba inicial, que tenía 3 antígenos o 3 marcadores, tuvieron que recogerle y reconocer que tenía una deficiencia para entonces generar una segunda prueba con 2 marcadores, que es la que está disponible a través del CDC y el gobierno federal y el FDA. Así que estamos haciendo todo lo que es prudente y responsable en términos de obtención de equipos, materiales, pruebas para la ayuda del país y Puerto Rico. En términos de ventiladores se ha hablado muchísimo de los ventiladores. Yo he hecho la clarificación hoy de que se han hecho varios pedidos que tienen unos costos que pueden ir de $30,000 por ventilador hasta abajo como $18,000 por ventilador. Todo depende del momento en que se generó la compra y el momento en que, ¿verdad?, la demanda y suplido, cuando no había suplido, la demanda era alta y los costos se aumentaban. Pero es importante saber todos ustedes que, y respectivamente de lo que se haya ordenado, muy poco, si no decir casi nada, ha llegado a Puerto Rico, porque mucho está en proceso de producción y la otra cosa es que hay una demanda a través de los 50 estados significativa de este tipo de equipos. Hemos visto que en el estado de Nueva York se pidieron 30,000 unidades de ventiladores, así que ustedes pueden ver la magnitud de la demanda que existe en el mundo, en los Estados Unidos particularmente, en términos de este tipo de equipos. Yo también le traje una copia de todo proceso que se ha generado, y se la voy a poner aquí en la mesa ahorita, de todo proceso de compra que se ha generado, todos los documentos. Tienen la potestad de sacarle fotografías, me dejan la copia, pues mi copia, pero básicamente la van a tener aquí, pueden cogerle copias a todo lo que hay en los documentos, y si no hubiese documentos ahí, o si ustedes tienen conocimiento de algún otro documento, por favor háganme saber qué documento es, cuestión de que yo mañana pueda buscar el documento y hacérselo disponible. En términos de la persona de apellido Cabezas, que es un empleado que estuvo de confianza del Departamento de Salud, una persona que cuando yo llego, pues determino que uno es una persona que tiene mi confianza, se hace una petición de removerse, y quiero terminar ya ese tema. Definitivamente se elimina su contrato, es una posición de confianza, se elimina su contrato en todo lo que tenga que ver con el Departamento de Salud. No tiene ningún tipo de inherencia ni en las decisiones del Departamento de Salud, ni en el Task Force, ni como intermediario entre el Departamento de Salud y la Fortaleza de Puerto Rico. La persona no tiene ninguna cabida en el sistema en este momento. He dicho también que en términos de los contratos de Manpower, que ha habido una cantidad de especulación, se están revisando el 100% de los contratos de Manpower. Se va a revisar en el contexto de, primero que nada, la necesidad para el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Salud. Segundo, se va a revisar aquella persona que sea necesaria en términos de la descripción de puestos y la compensación para garantizar que la compensación sea correspondiente a sus responsabilidades y su nivel de educación para la labor que se le ha pedido que realice. Básicamente hay otro tema de importancia que tiene que ver con el Hospital de Bayamón. Dos cosas en relación al Hospital de Bayamón. Primero voy a hablar del incidente donde un paciente se rechaza a un hospital, termina siendo admitido al Hospital de Bayamón, pero con cierto nivel de dificultad en los procesos de admisión, por lo menos eso es lo que se refiere. Yo siempre he dicho que hay que utilizar los sistemas establecidos, que el gobierno de Puerto Rico uno no puede de una forma informal tratar de controlar las cosas. Y lo que pedí inmediatamente en aquel momento es que la entidad que regula los hospitales, que se llama SARAF, interviniera e hiciera una investigación de emergencia. Ambos hospitales se fueron y se entrevistaron, hubo una investigación, se entrevistan a los paramédicos en discusión, se entrevistan a los familiares y creo que al paciente, y básicamente se toma una determinación. SARAF ya hizo un reporte, ambas facilidades van a tener penalidades, tanto monetariamente como referidos al Departamento de Justicia y referidos a CMS, Center for Medicaid Medicare Services, en relación a la posibilidad de violación a EMTALA. Así que eso debe enviar un mensaje claro, y es que en Puerto Rico hay reglas, hay leyes, y todos tenemos que seguirlas, particularmente en este momento tiene que haber orden y estructura.
y los hospitales dependemos de ustedes, dependemos de ellos, de los hospitales, para que nos ayuden a manejar esta situación, esta crisis del COVID-19. El segundo issue de Bayamón es, una vez más, ¿está listo o no está listo Bayamón? Bayamón, como ustedes saben, es un hospital, es el segundo hospital del gobierno de Puerto Rico. Nosotros tenemos el centro médico a través de ASEM, y hay dos otros hospitales, el cardiovascular y el Centro Comprensivo de Cáncer. Pero de los hospitales regionales, el único que es de nosotros, los otros todos están bajo administración o privada o control privado. El hospital de Bayamón pasa a ser una opción para propósitos de tratar de liberar todos los pacientes que llegan a través del Centro Médico de Puerto Rico. Y por eso viene a discusión que es el hospital que se va a utilizar para manejar la situación de COVID-19. La otra cosa que tienen que saber del hospital de Bayamón es que en el 2009-2010, cuando teníamos la pandemia de influenza, nosotros hicimos una inversión capital con fondos del CDC para tener una unidad de 20 camas de aislamiento y presión negativa. Desafortunadamente, para bien o para mal, mucho más para mal, no se le da el mantenimiento necesario, y al día de hoy tenemos que hacer una inversión capital para arreglar esos 20 cuartos y tenerlos disponibles. La información que le doy hoy es que eso va a estar disponible, los 20 cuartos en funcionamiento con presión negativa y aislamiento, a partir del viernes al mediodía. Eso no implica que todavía no hay que hacer algunos arreglos al hospital. Se está removiendo todo paciente que esté allí, se van a arreglar los cuartos, las otras unidades que hay existentes, y se va a tener en disposición para manejar pacientes de COVID-19. Importante reconocer, no quiere decir que el 100% de los pacientes de COVID-19 tienen que ir al hospital de Bayamón. Nosotros hemos dicho que un paciente que se reconozca en la zona de Ponce, para poner como ejemplo, debería ir a la sala de emergencia de un hospital de Ponce, reconocer y tener el tratamiento apropiado conforme a lo que se ha dicho, ¿verdad? Garantizar que tiene el buen tratamiento, se hace el discernimiento, se excluyen otras condiciones para poder explicar algún tipo de afección respiratoria, y si todo se excluye y potencialmente es un paciente que tenga o que pueda tener COVID-19, se hace lo pertinente para o admitirlo si fuese necesario o mandarlo en aislamiento a su casa pendientes a la prueba. Bien importante, si el paciente tuviese la necesidad de hospitalización, se debería admitir a ese hospital, sea el cuarto regular, sea los cuartos de aislamiento. Esa determinación es una determinación de un médico. Así que lo que quiero establecer con esto es que los hospitales de Puerto Rico están preparados para manejar los pacientes, como cualquier otro hospital, ¿verdad? Como el Hospital de Bayamón y el Centro Médico de Puerto Rico. La otra cosa importante, hoy hemos tenido reuniones con la Asociación de Hospitales, con las compañías de cuidado coordinado, Managed Care Companies, con la entidad ACCESS, con la entidad Medicaid, para garantizar que varias cosas ocurren. Primero que nada, la gobernadora en un futuro cercano anunciará algún tipo de incentivación para ayudar a los hospitales en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Se va a presentar una data a través de la Asociación de Hospitales para con ACCESS, quien va a tabular la data, y de una forma estructurada se va, basado en la necesidad y la capacidad de servicio de los pacientes, se le dará alguna incentivación a los hospitales para que puedan mantenerse en funcionamiento. De la misma forma, en esa misma reunión se habló de los códigos para pagar a los médicos de telemedicina, y finalmente todas las compañías de cuidado coordinado estuvieron de acuerdo en pagar por las pruebas de COVID-19, sea la PCR, que es la molecular, sea la rápida, que es la de la inmunoglobulina, o sea la obtención de la muestra para enviarla a Estados Unidos o a los laboratorios de Puerto Rico. La logística de recolección de la muestra también se está trabajando a través del General Burgos y el Task Force y el Departamento de Salud. Así que eso cubre parte de la situación de SARAF. Podría decir muchas más cosas. Yo en este momento yo creo que cubro los elementos que están en la agenda que tengo. Dispondría para preguntas y respuestas, y cuando termine las preguntas y respuestas tengo un issue que no tiene nada que ver con COVID que también quisiera hacerle reconocimiento. Gracias, secretario. Iniciemos con Telemundo. Vamos a tener dos preguntas por medio. Buenas tardes, secretario. En términos de las pruebas rápidas, no estoy seguro si cuando habló al principio alguna de esas eran las pruebas rápidas, para empezar, las que se estaban esperando, las 200,000.
Las 200,000 son pruebas rápidas. Ok, pero esas están entre las tres que mencioné al principio. Sí, tipo son de- tres formas de prueba, la que se llama PCR molecular, la prueba rápida, que es la hemoglobina, y la obtención de muestras, que es el kit que llaman en la calle. Ok. Hay un informe de CBS que señala, y lo cita usted, de que estas pruebas están todavía en un muelle en Estados Unidos en espera de una autorización de la FDA. ¿Es eso así? La FDA en un momento dado no autorizaba estas pruebas y después parece que las está autorizando. ¿Qué va a pasar con esas pruebas a fin de cuentas? Esas pruebas llegan a Puerto Rico, ya tenemos la aprobación, esas pruebas sí van a ser utilizadas. No tengo el tracto en términos de cuántas de las 200,000 llegan a Puerto Rico inmediatamente, pero se hizo lo prudente y lo responsable, que fue solicitar un análisis de parte de CDC FDA para garantizar que esas pruebas fuesen aprobadas, y sí han sido aprobadas esas 200,000. En términos de los ventiladores, tengo más preguntas, pero no hay... Déjame, Luis, porque no quiero que se quede nada suelto. Hubo una compra de 1 millón de pruebas y esas están bajo el mismo proceso de surveillance, de análisis del CDC y del FDA para garantizar que sean utilizables. Y ahí esa orden es de 38 millones de dólares. Pero no quiero que repitamos esto 1000 veces más. Quiero garantizar que se está haciendo lo que es prudente y responsable en términos de las otros millones de rapid testing, para garantizar que sean las que son. Si no fuese el caso y si no tenemos aprobación, definitivamente vamos a hacer lo pertinente para que el gobierno de Puerto Rico reciba su dinero otra vez. En términos de los ventiladores, usted ha planteado que el pico de contagio aquí sería en o cerca del 8 de mayo. La orden de compra y la información que nos acaban de entregar es que los que se ordenaron estarán aquí en un plazo de 16 semanas. Eso nos ubica que en el punto que cuando venga el pico faltan 10 semanas para que lleguen esos ventiladores, si fueran a llegar todos juntos. ¿Qué pasa ahí y qué opción hay? Porque la comisionada residente ha dicho que FEMA podría ayudar en esa requisición de ventiladores para ayudar a Puerto Rico en caso de que hagan falta. Pero mira, Luis, la realidad es que hay una gran cantidad de órdenes que pueden ser tan cerca como abril 2, 3, 5, como la que dice 16 semanas. Todos esos son órdenes. No hay ninguna garantía, que ninguno de esos equipos llegue a Puerto Rico, que ninguno. Sabemos que esta mañana inclusive el gobernador de Nueva York estaba haciendo una querella formal, la hizo públicamente, porque FEMA entra a la competencia por adquirir lo que se está produciendo en Estados Unidos en contra de los 50 estados. Lo que reclama como es que el precio va a aumentar y ellos van a acaparar el mercado. Así que definitivamente, y de la misma forma, el gobernador de Nueva York dice: necesito 30,000 ventiladores. Básicamente, si la producción se generara y se le dejara toda completa a Nueva York, Puerto Rico no recibiría absolutamente nada en las próximas semanas. Te puedo garantizar que en comunicación que he tenido con una de las compañías, y no quiero, en verdad, hasta tanto lo vea aquí físicamente, hoy me hablan de que han llegado 15 a Puerto Rico a través de Aguadilla y deberían estar en la zona metropolitana en la próxima semana para ensamblaje, para tenerlos disponibles. Así que están llegando a cuentagotas. No importa si ven las órdenes, yo le voy a poner los contratos. Hay órdenes de $30,000 la unidad, órdenes de $18,000 la unidad, órdenes de 250 unidades, órdenes de 25 unidades. Nada de eso, ¿verdad?, tiene ningún valor real, a menos que los veamos aquí en el aeropuerto de Puerto Rico, en el aeropuerto de Aguadilla, que lleguen aquí a Puerto Rico. Le está pasando a los 50 estados y a las jurisdicciones. Así que estamos en la competencia, sea a través de costos, sea a través de los recursos, sea a través de utilizar la comisionado residente, sea a través de la comunicación directa con el presidente de los Estados Unidos o con el vicepresidente. Así que se hacen todos los esfuerzos para competir por el bienes que tanto necesitamos, que se llama ventilador, para competir por el suplido que se pueda generar. Hoy vimos que la persona de Tesla, Musk, dice que va a producir, e inclusive está hablando y enviando un email a todas las jurisdicciones, inclusive aquí nos llega, que si necesitan ventiladores, que está dispuesto a dárnoslo, que no paga el shipping o el envío. Así que todo esto suena excelentemente bien, pero no están disponibles. Ford Motors, la compañía Ford de carro, dice que va a producir. ¿Cuándo va a empezar a producir? ¿Cuándo tiene la cambio en su producción y en su fábrica de producción? Dice que posiblemente para finales de abril, principios de mayo. Así que la realidad es esa. Tenemos lo que tenemos, aproximadamente 500 ventiladores en Puerto Rico. ¿Qué le puedo decir hoy que ha sido, verdad, una bendición de Dios?
el hecho de que la utilización de hospitales es 38% de las camas, ¿verdad? Y creo que uno de los hospitales estaba cesanteando, no sé, una de las cosas que no queremos que ocurra y vamos a manejar. Pero eso es una noticia importante y bien positiva. Y una vez más, yo he dicho que empíricamente la gobernadora de Puerto Rico hizo una determinación, no basado en data, dicen en inglés gut feeling, ¿verdad? Del corazón, del alma, que determinó cerrar hacer el lockdown en Puerto Rico, y potencialmente la historia nos va a decir que ese fue un movimiento que potencialmente produce que en Puerto Rico no hayan tantas muertes. Vemos como Florida lo acaba de hacer hoy para implementarlo mañana jueves, hoy es miércoles, todavía le da 24 horas más para el contagio en su estado. Así que son decisiones que se toman en favor de Puerto Rico y se está haciendo todo conforme a la data existente, que es limitada, y hay un sentido de responsabilidad y buena fe, que es la que tenemos nosotros. Gracias. Llegado el 8 de mayo, Okay. la fecha que usaban como crítica es el 8 de mayo. Yo di dos fechas, di esta mañana, di la que da Estados Unidos, que cambió un día, ¿verdad? Ellos decían abril 15, hoy dicen abril 16, si se meten se llama healthdata.org, se dan cuenta que la data, y entonces en ese momento ellos hablan del 16 de abril. En el caso de Puerto Rico, con la data limitada que tenemos, nosotros hablamos de mayo 8. Así que lo que le estamos diciendo a la población, los días venideros son extremadamente importantes y el distanciamiento social y el lockdown es extremadamente importante. No violentemos lo que es una disposición de la gobernadora de Puerto Rico, protejamos ustedes mismos, protejamos al país. Así que todavía esto no ha acabado, e inclusive la data que tiene el gobierno federal es que no vemos el plató o cuando esto se estabiliza hasta junio 1. Así que lo que le estoy diciendo es, en este momento, manténgase con distanciamiento social, sea responsable. Pasamos con Cyber News. Secretario, acá. Saludos. Yo sé que usted no estaba en la posición en ese momento, pero quiero saber si ha averiguado quién indujo error entonces a la gobernadora y al gobierno para entonces presentar como apto un hospital que definitivamente no funciona y dieron la impresión de que estaba preparado cuando evidentemente no le está. Primera pregunta. Bueno, yo como digo anteriormente, yo te puedo decir prospectivamente, en este momento yo quiero garantizar que los trabajos se terminan y que está disponible para ayudar a la población. Así que quiero, ¿verdad? En algún momento tenemos que parar esta situación, tenemos que mirar prospectivamente. Yo te puedo decir que te voy a dar la fecha al día de hoy, me garantizan que para el sábado al mediodía las 20 camas están disponibles. Hay una unidad que está en arreglo, se le está pidiendo a el hospital y al gobierno de Puerto Rico, ya ves el Departamento de Salud, que redoble el esfuerzo, inclusive con un crew, un grupo adicional que va a trabajar por las noches para garantizar que todo en el hospital de Bayamón va a estar disponible para la población. La segunda pregunta sobre lo de los hospitales, me gustaría tener claro, en la reunión que hubo, se llegó, la razón es porque hay un problema entre los pagos con las aseguradoras o por la baja capacidad entonces en los hospitales. O sea, ¿cuál es el tranque que necesita entonces que se les dé la ayuda? Y los hospitales que fueron multados, ¿qué excusa dieron para violar inclusive la ley? Eso, tienen que recibir un paciente en emergencia, eso no pueden decir que no. Como digo anteriormente, hay una entidad que se llama SARAF, que es la que regula los hospitales, que es la que genera la adjudicación de falta. Ahora el hospital o los dos hospitales tienen un due process, tienen un proceso de revisión o de petición de revisión de la adjudicación. Así que eso, seguimos el proceso. No quiero distraer, ¿verdad? No distraerlos, sino responderle a ustedes procesalmente. Todos tenemos derecho en este proceso, así que ellos van a tener el tiempo para poder defender los hallazgos y la multa en un caso y los referidos que se están haciendo en el segundo caso. En términos de, me dijiste de los hospitales, como te dije, una cosa que es positiva es que únicamente el 36% de ocupación, los hospitales están a 38% de ocupación hoy. Ayer era 36, hoy 38. Definitivamente eso impacta en términos de volumen, por lo que definitivamente el personal no lo tienen que utilizar. Pero nosotros queremos que los hospitales estén activos. Dos cosas se han hecho. Una, ACES, que es la entidad que regula las compañías de cuidado coordinado, tiene un compromiso de hacer pagos prospectivos para que tengan flujo de caja.
Así que eso está corriendo actualmente. Segundo punto, hay un argumento que se puede hacer al gobierno federal para que lleguen 90 millones adicionales para poder incentivar a los hospitales y ayudarlos en este momento de crisis. Y el tercer issue, que fue la petición que se le hizo a la gobernadora, buscar formas de incentivar a los hospitales para que se mantengan hábiles y vigentes. Todo el mundo ha hecho la pregunta en el país, ¿cuándo vamos a abrir el Choliseo? ¿Cuándo vamos a abrir el centro de convenciones? Yo le estoy diciendo, vamos a preparar a los hospitales, vamos a garantizar que nuestros hospitales están disponibles y esperemos que se mantengan en menos del 50% de capacidad. Pero antes de pensar en plan B, tenemos que tener a nuestros hospitales abiertos, disponibles, con el equipo protectivo y con todos los elementos, con los respiradores que nos lleguen, distribuirlos y tenerlos en valor en favor de nuestro pueblo. Continuamos con Metro. Sí, secretario, buenas tardes. Buenas tardes. Se había hablado de que para esta semana iba a estar ya lista la herramienta para hacer el contact tracing, o sea, cómo va ese proceso y cuántas personas se entiende que pueden haber estado expuestas en algún momento. Fenómeno. Esa es la dirección. Hoy nombramos un epidemiólogo que va a ser el consultor senior del Departamento de Salud. No quiero oír la palabra de chief staff, ¿cómo es que le llama? El chief of staff o epidemiólogo del Estado. Realmente nombres y términos, vamos a quitar eso del camino. Se nombra al doctor Capó, quien lo recomienda es el doctor Reyes, que es parte del Task Force. Saben que el Task Force ha sido una entidad y un grupo de personas que ha sido extremadamente beneficioso para el país en proveerle dirección, consultoría, información científica para poder tomar decisiones. Así que el doctor Reyes recomienda a la persona de nombre doctor Capó, se entrevista y se contrata para dirigir los esfuerzos del Departamento de Salud. Hoy se generaron los 8 equipos que van a estar distribuidos a través de las distintas regiones de Puerto Rico para estar localizados en las regiones. No quiere decir que ya no se empezó el tracing y entonces la plataforma que existe de bioseguridad, que la daremos pública, yo asumo que ya entre mañana y pasado, es una plataforma donde se está colectando toda la información que se ha solicitado para poderla utilizar y hacer el contact tracing. Ya mañana yo le pedí al doctor Capó que estuviera a la disposición de ustedes para que él le pudiera explicar a ustedes básicamente dónde estamos parados en el proceso de contact tracing. De las variables que ustedes saben que a mí me interesan, o si no lo saben se las explico, no solo los positivos, no solo los negativos, muertes relacionadas a COVID, al Departamento de el registro demográfico se le pide también muertes en general. Para Puerto Rico se está pidiendo la data de suicidios, se está pidiendo la data de camas de intensivo utilizadas, se está pidiendo la data de ventiladores utilizados y algunas otras data adicional que nos va a ayudar a tomar decisiones en términos de los recursos que tenemos en utilización y los recursos que potencialmente tengamos que tener disponibles. Por otra parte, mencionó, ¿verdad?, el tema de la comunicación entre el Task Force. Veo que fue precisamente un miembro del Task Force el que nombró a David Capó como epidemiólogo del Estado, pero quisiera que aclarara, a base de lo que usted pues haya enterado en estos días, qué fue lo que ocurrió en la entrega de estos 500 test kits, ¿verdad?, que la secretaria del Departamento de Salud había ordenado que llegaran al Laboratorio de Salud Pública, el Task Force ordenó que fuera allá al COE en la carretera de Cagua. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Quién fue la persona que dio esa contraorden, verdad? Porque obviamente ese tipo de choques, ¿verdad?, no pueden estar ocurriendo. ¿Y cómo usted va a evitar que eso ocurra bajo su mandato del Departamento de Salud? Básicamente el Departamento de Salud tiene ya evidencia de 2 personas dentro del Task Force que responden al Departamento de Salud. Definitivamente la relación con el Task Force es una excelente. Segundo Rodríguez es un excelente amigo y la cantidad de personas que hay en la disposición de Puerto Rico es encomiable. No se puede decir nada menos que eso. Se le da copia del tracto de comunicación en relación a las 500 pruebas estas, van a tener la evidencia en sus manos y básicamente las 500 pruebas se recibieron, fueron kits, son el hisopo con el medio, se distribuyeron, si no están ahí yo se las voy a dar aquí, los 5 o 6 documentos que reclaman la distribución a los distintos hospitales en Puerto Rico. Lo que pasa es que yo no quiero, acuérdense, cuando llegan al Departamento de Salud no quiere decir que llegan a la oficina mía. Pueden llegar a Caguas, después que la recibe el Departamento de Salud, la persona que ejecuta la decisión,
y hace el inventario y reconoce que llegó lo que se pidió, pues definitivamente se pasa a distribución a través de nuestros carreros bajo las instrucciones del Task Force. Particularmente ellos tienen, basado en la necesidad, ellos determinan en el transcurso del día dónde vamos a enviar esas pruebas. Así que las recibe el Departamento de Salud, ellos dan las instrucciones a dónde las vamos a enviar y el carrero del Departamento de Salud es quien las lleva. Eso fue lo que ocurrió en esa ocasión. Y yo una vez más, lo que pasa es que estamos hablando de localización física. Es irrelevante. Bueno, Con permiso, vocero. Con permiso. Ok, no, tienen el tracto ahí, no están perdidas. Se recibieron, el Departamento de Salud las recibe y si distribuyen a 5 o 6 hospitales, van a recibir el tracto, pueden revisar cada uno de los documentos. Seguimos. Seguimos con primera hora. Secretario, se están anunciando despidos en varios hospitales. Hoy se anunciaron más despidos de los ya 100 y tantos que habían ocurrido en el hospital Montaño. Hoy hay más en otros hospitales. ¿Cuál es el plan que tiene Salud para ver con esta situación de los despidos de los hospitales en un momento tan crítico? Yo me reuní hoy, me reuní ayer y me reuní hoy ayer fue con las compañías de cuidado coordinado para lo del pago prospectivo, me reuní también ayer con la Asociación de Hospitales, esta mañana nos reunimos con la Asociación de Hospitales y mañana tengo un conference call con todos los hospitales de Puerto Rico para discutir esta situación. Por eso fue mi intención y mi sugerencia y consultoría a la gobernadora que contempláramos incentivar a los hospitales porque definitivamente no solo no tenían cash flow, sino que definitivamente el paciente no estaba llegando. Que conste, ACES, que es la entidad que maneja el programa de salud de Puerto Rico Vital, va a darle pagos prospectivos. También está haciendo las gestiones para buscar un fondo adicional que existe, que podemos solicitar en el rango de 90 millones para también incentivar a los hospitales. Pero estamos trabajando ya mañana cuando se nos dé la data de parte de ACES, particularmente la data que hace referencia a días pacientes, porque tenemos que tener un marco de referencia en términos de servicio para entonces utilizarlo y así hacer la distribución de los incentivos que se van a dar a los hospitales. Primera hora, segunda pregunta. Si los alcaldes están reclamando información más específica, más precisa sobre los contagios para poder ayudar de alguna manera, ¿se les va a ofrecer finalmente estos datos para ayudar en esto o se va a mantener ese secreto? Va a ser público, ya una vez más, tenemos la plataforma. Cuando mañana van a ver el esfuerzo del doctor Capó, los grupos localizados en las áreas, recuerden, ¿verdad? Para que ustedes tengan claro, yo entro aquí y una de las preocupaciones que yo presenté en el reporte inicial era, y ustedes lo tenían, ¿verdad? La pregunta viene ahora y se la voy a responder 1000 veces. La preocupación inicial que yo tenía era, ¿cómo es posible que de los positivos la mitad no tengamos un pueblo de origen? Así que yo estoy hablando de procesos, no de personas. El proceso fue deficiente. Hay una persona que recoge la muestra, hay una persona que la empaqueta, hay una persona que la envía hacia los Estados Unidos, hay una persona que la procesa. Nadie en esa línea de comando hizo lo prudente, ¿verdad? Así que sí podemos adjudicarle. Yo siempre le he dicho que la responsabilidad es mía absoluta. Yo no culpo a nadie. Yo te puedo decir que de ahora en adelante yo quiero garantizar que el 100% de los positivos que tenemos en Puerto Rico sepamos un pueblo de origen, sepamos una área, una dirección física y un celular, un teléfono. Cuestión de que el proceso de tracing o seguimiento de los positivos con los contactos se pueda hacer de forma responsable. Así que mi compromiso es, inclusive el grupo que está trabajando hoy en esa data, una de las cosas que se le pide que haga retroactivamente es todos los otros individuos donde no se tiene la información necesaria, que se trate de popular la plataforma esta mediática, cuestión de que podamos entonces seguir todos esos pacientes en el tracing. Pasamos con las dos preguntas del vocero. Saludos, secretario. Me gustaría saber si el departamento cuenta con el personal necesario para darle seguimiento a los casos de pacientes positivos y si ya identificaron las comunidades que son posibles focos de contagio. Va a ser tracing, ¿verdad? Definitivamente hoy se hacen los 8 equipos, mañana, ¿verdad? Y le pido que me den hasta mañana para poderles decir dónde están los equipos, qué trabajo se está haciendo en el tracing. Definitivamente no es una cosa que va a ocurrir de un día para otro.
pero se le ha dicho que tienen que utilizar todos los recursos que existen en el Departamento de Salud. Le voy a poner un ejemplo, tecnología, computadoras, teléfonos, cuál es la flota de carros que necesitamos para poder seguir estos pacientes. Así que hay un montón de logística que parece simple. Hoy, ¿verdad? Yo le decía, alquilen 100 carros o busquen 100 carros. Yo lo puedo decir desde aquí, ¿verdad? Parado, pero tengo que asegurarme que aparezcan los 100 carros. Definitivamente vamos a hacer todo de forma expedita conforme a orden y ley, ¿verdad? Para que tengamos eso claro. Pero necesitamos poner ese equipo en la calle. Así que en eso se está trabajando, se le han dado instrucciones claras. No escatimen en ningún costo, ¿verdad? Y busquen una flota de carros. No me digan que van a hacer tracing únicamente por un teléfono. Tienen que ir a la población. Así que el mensaje se le ha dado claro, ¿verdad? Mi esperanza es que tengamos ya mañana 2 o 3 equipos en las regiones. Inclusive he dicho, busquen hoteles, porque si tenemos que hacer algún tipo de aislamiento, tienes que sacarlo de la comunidad y ponérmelo en un hotel y marcarlo, ¿verdad? Así que tenemos un montón de cosas que estamos corriendo ahora. Yo les aseguro que mañana van a ver la primera parte, tampoco piensen que esto se hace de un día para otro, pero mañana cuando hablen con el doctor Capó, que le pueda explicar el proceso, ustedes deberían tener una idea de dónde estamos parados, y cuando estemos en fuerza completa, pues darle gracias a Papá Dios. Entonces tengo la última pregunta, ¿qué va a pasar con las personas que dieron positivo a coronavirus, no tienen los síntomas y sin embargo siguen saliendo a la calle y haciendo las gestiones como si nada? ¿Habrá algún tipo de penalidad? Mira, el Departamento de Salud, el secretario de Salud, sea mi persona, la persona que fuese, tiene la potestad de incautar lo que quiera incautar conforme a orden y ley y imponer las sanciones necesarias a la persona que sea o la entidad que sea. Así que esa discusión se ha generado. Acuérdense que vivimos una sociedad de ley donde hay derechos, pero aquella persona, hoy nos llega a discusión 2 casos de 2 personas que dieron negativo a micoplasma, dieron negativo a influenza, tiene síntomas afectivos respiratorios y se le dice que tiene que hacerse la prueba de COVID y no se la hace. Eso es una irresponsabilidad, ¿verdad?, de parte del individuo. ¿Qué se le ha dicho a los laboratorios? Que hagan un referido directamente al Departamento de Salud para entonces nosotros poder encauzar cada uno de esos individuos que han sido irresponsables. Paso por acá con Mega TV. Saludos funcionarios, por acá, informe 79. Le pregunto, usted ha hablado de que Sarafa ha emitido multas luego del caso del Hospital Regional de Bayamón y esto da un poco de tranquilidad a la ciudadanía y a los expertos de salud y a todos los pacientes y demás, pero sí existe el protocolo para que los expertos en emergencia transfieran y reciban a los pacientes en todos los hospitales del país. Sí existen los protocolos, Emergencias Médicas es parte del grupo que se reúne en el COE de Cagua, inclusive de las primeras reuniones que yo fui, inclusive siendo parte de otro grupo, me presenté al COE y pude ver que Emergencias Médicas es crítico y ha sido parte del proceso de transporte, reconociendo que las reglas han cambiado continuamente. Inicialmente se hablaba de una mascarilla quirúrgica, si la persona que guiaba al individuo tenía que, y si lo guiaba, pero también se envolvía con el paciente, tenía que quitarse todo lo que fuese externo para montarse a guiar, nunca quitándose la mascarilla. Ahora las reglas del CDC te dicen, inclusive a las personas que están caminando, pónganse la mascarilla. Hemos dicho, ¿verdad? Y yo creo que el país lo sabe, los recursos son no limitados, la disponibilidad de equipo es limitada. Inclusive se está hablando de cómo lavar a una N95, cómo utilizar un pañuelo. La realidad es que sí tienen las instrucciones, saben cómo hacerlo y lo han hecho de forma responsable. ¿Qué te puedo decir yo a ti? Quisiéramos ver y tener un proceso de screening para el first responder, para las personas que se sobreexponen. Ustedes, para ponerlo como un ejemplo, ¿verdad? En la medida en que llegan las pruebas rápidas, que son las de hemoglobina, nos puede dar también alertarnos y hacer más pruebas. Aunque no tenga la especificidad, por lo menos podemos reconocer cuando una persona de ustedes está expuesta. De la misma forma, se le está diciendo a todos los laboratorios, y hoy se hizo un documento, se llama Protocolo de Toma de Muestra First Responders, donde hay un fast track para los first responders que llaman al Departamento de Salud, o se hace a través centralizada y va a haber un sistema aquí en el centro médico, o nosotros vamos a ir a buscar la prueba en la periferia y hacerla a través de PCR en el Departamento de Salud, que tiene 150 pruebas dispuestas para los first responders,
porque en la medida en que los reconocemos a tiempo, podemos ayudarlos a ellos y a la familia. La segunda pregunta es con relación a las denuncias que hizo la doctora Concepción Quiñones del Hongo sobre que una persona de Fortaleza la llamó para que firmara un contrato para una compra y que se lo hiciera en 20 minutos. Le pregunto, usted ahora está al frente de la agencia, indagó sobre quién es esta persona y si puede aclarar la información, porque el secretario de Asuntos Públicos dijo hoy que fue que se le llamó para que fuera a una reunión en 20 minutos y no, como ella dijo, que fuera que firmara un contrato en 20 minutos. Una vez más, yo creo que eso lo hemos contestado. Yo no tengo ningún tipo de información de la interacción que pueda haber tenido la secretaria pasada con el sistema, con la Fortaleza en este momento. Te puedo garantizar que todo lo que tenemos, y tengo aquí copia de todo está conforme a orden y ley. Y voy a darle el paquete completo, y si no hay un documento aquí que necesiten, yo se lo voy a buscar. La realidad, prospectivamente, yo me quiero mover. Y lo que le estoy diciendo es, de ahora en adelante yo soy responsable, tengo completo control del Departamento de Salud, ¿verdad? Y eso es un poquito simbólico. Quiero tener completo control del Departamento de Salud. Estamos haciendo inventario, estamos haciendo auditoría, estamos poniendo personas claves en posiciones necesarias. Todavía nos queda la designación de la subsecretaria, o el subsecretario. Así que estamos haciendo las cosas en favor de cumplir y tener un equipo sólido para subsistir esta situación del COVID-19. Pasamos con Univisión, Brian. Secretario, buenas tardes. La primera pregunta es sobre una denuncia que salió hoy precisamente en el medio para el que trabajo. Profesionales de la salud muestran una seria preocupación por la falta de equipo. El Task Force le ha dicho ahora al pueblo que usen mascarillas. ¿Es correcta esa decisión de que la gente use mascarilla cuando los profesionales de la salud las necesitan para protegerse? Tenemos más de 30 profesionales contagiados y que eso pues puede provocar que la situación sea más difícil. Definitivamente, suplido y demanda, lo hemos dicho anteriormente, definitivamente el Task Force y el gobierno de Puerto Rico y el COE tienen que garantizar que las personas de primera respuesta tengan sus materiales, inclusive el material que se tiene se acaba rápido, y solicitar más material, a pesar de que la gente diga que existe de forma inmediata, no es así. Así que definitivamente lo que se ha dicho, el CDC yo creo que estableció hoy la importancia de la cubierta, y particularmente si es una persona positiva, ¿verdad?, en el transporte de esa persona. Pero en general, aquella persona que fuese a exponerse a una área, a caminar, puede usar una bandana o algo que controle de cierta medida la exposición a las partículas, ¿verdad?, a las microgotas estas que se llaman. Por eso la importancia de los 6 pies o los 3 metros que se habla. Por eso la importancia cuando uno va a sitios como el supermercado, mantener distancia, mantener completo control, no hablar, no estar, mantenerse, hacer su trabajo, buscar sus cosas, utilizar sanitizer, ¿verdad? Porque una de las cosas que dice mucha de la gente, y ustedes ven lo mismo que yo veo, es que la fuente de mayor contagio son las manos tocando la cara. Así que por eso el sanitizer, ¿verdad? Inclusive hay un video de Mount Sinai de un médico que dice que está allí expuesto y dice sanitizer, no te toques la cara. Inclusive dice que la mascarilla, el valor también es psicológico, el hecho de un signal, un mensaje de no tocarte la cara. Así que mucho de esto se escribirá. La respuesta cierta, absoluta, no existe. Los recursos los tenemos que usar para los primeros, la respuesta primaria. Y la segunda pregunta, que no me quedó claro, ¿cuántos ventiladores tiene disponible ahora mismo la isla para atender casos de coronavirus? 500, mañana debo tener el número, pero el número que recibí de cuando estuve en el COE fue 500 ventiladores. Paso por aquí con Noticel. Saludos, secretario. Saludos. Quisiera saber sobre el tema de Mabel Cabeza. Tras ser despedida, me dijo que era personal de confianza. Ella tiene derecho a paga por despido y liquidación de días, y si es así, pues ¿cuánto sería el monto? Esa respuesta no la tengo, asumo yo que recursos humanos es una posición de confianza, no sé si tiene derecho a vacaciones, realmente eso no lo tengo, pero definitivamente cesa sus funciones a partir del lunes al mediodía, creo que fue que se hizo la determinación. Por favor, envíenos esa información. También quisiera que nos diera un panorama un poco más claro sobre dónde estamos parados respecto al contact tracing, porque Puerto Rico lleva 18 días en cuarentena. En el pasado, por ejemplo, se nos dijo que se hacía el contact tracing, incluso con el caso del médico panameño que fue al Día Nacional de la Salsa, pero hoy usted dice que en diversas apariciones y hace un rato dijo que ha sido deficiente.
Yo no creo que se ha perdido el tiempo, ¿verdad? Definitivamente, como dije anteriormente, empíricamente la gobernadora tomó la decisión correcta. La respuesta del Departamento de Salud, sí, yo no le voy a dar aplausos, definitivamente no, eso no. Tenemos que activar el tracing. Yo mañana te daría categóricamente claro dónde estamos, cuántos pacientes han participado del tracing, dónde están las regiones y cuál es el esfuerzo que se está haciendo. Como comenté, se van a utilizar todos los recursos que tenga el Departamento de Salud para hacerlo bien. Sí, yo lo tengo aquí, el paquete lo tengo aquí, se lo doy a mi mito. Si podría clarificar los documentos, porque habla de ventiladores, pero sin embargo aquí dice que de los ventiladores pues no se hizo la compra porque no se tenían los fondos en salud, y entonces quería estar claro que qué fue lo que se hizo. Y yo, como no sé los contratos, pero lo pueden revisar, si tienen alguna pregunta específica, yo lo puedo someter a recursos, a la entidad de compra del Departamento de Salud y se la respondo. Tienen los contratos, les traje todo el documento que existe para que lo puedan tener ahí. De los ventiladores hay una gran cantidad de órdenes. A mi entender no ha llegado absolutamente nada al Departamento de Salud. Hay 15 que me notificaron hoy, que quisiera ver si realmente están en Puerto Rico y cuando lleguen aquí, cuándo están disponibles para ser utilizadas en las facilidades. Y aquí entonces hay una certificación que dice que el Departamento de Salud no dispone de fondos en el presente año fiscal para el trámite de esta compra. O sea, No te sabría decir si sale del Departamento de Salud o sale de la disposición federal. Una vez más, si hay, no tengo la respuesta a eso. O sea, me estás haciendo una pregunta que no tengo la respuesta. Yo no soy el economista del Departamento de Salud, pero te podría buscar la respuesta y dártela sin ninguna duda. El Nuevo Día. Saludos, secretario David Cordero del Nuevo Día. Tengo más de 2 preguntas. Nadie cree que Puerto Rico tenga la capacidad de manejar más de, por ejemplo, entre 800 y 1000 pacientes en ventiladores de manera simultánea. Así que, ¿cuál es el plan si la demanda en ese servicio, que es de vida o muerte, supera la capacidad de los hospitales privados y públicos del país? Mira, con Katrina, ustedes saben que, bueno, yo trabajé en el Joint Commission mucho tiempo atrás, pero con Katrina aprendimos una cosa en aquel momento y era que la necesidad médica no se podía llevar, la necesidad no se podía llenar con lo que había disponible en la ciudad de New Orleans. Y en aquel momento, inclusive médicos hicieron disposiciones basadas en su criterio clínico de cómo utilizar los recursos y reconocer cuál paciente tenía la disponibilidad o la probabilidad de vida y tomaba las determinaciones basadas en su disposición clínica. Y en aquel momento sale lo que se llama unos estándares para el manejo de situaciones críticas en hospitales. Y esa información se ha discutido a través de bioseguridad. Interesantemente, los hospitales pidieron que se volviera a discutir, pero ese es el marco de referencia que existe para los estados y actualmente están utilizando cuando los recursos son limitados. No pensemos que esto es únicamente de Puerto Rico. Si nosotros tuviésemos una situación crítica, definitivamente los hospitales van a tener que tomar determinaciones basadas en la probabilidad de vida y cuál persona tiene mayor probabilidad de vida. Claro que sí, no seamos graves, tengamos claridad con esto. Por eso se le dice a la gente, esto no es un juego de niños, manténganse en distanciamiento social. Al día de hoy, gracias a Dios, que tenemos únicamente 38% de la utilización de los hospitales y todavía estamos viendo disponibilidad. Si esto se sale de proporción, definitivamente personas mueren. Segunda pregunta, por favor, no diga. La segunda pregunta, voy a retomar de nuevo el tema de los 500 kits de pruebas. Estaba observando las hojas de trámite, lo que está aquí habla sobre la entrega de esos kits. Eso no es lo que se está cuestionando. Lo que se está cuestionando es quién hizo la contraorden que había hecho la entonces secretaria interina Concepción Quiñones del Hongo, que era la persona que tenía el deber ministerial, que estaba aquí en la silla en el Departamento de Salud para manejar ese asunto. ¿Quién hizo la contraorden y quién autorizó a esa persona a hacer esa contraorden y a llevar a cabo todo esto sin que Quiñones del Hongo lo aprobara? De la contraorden o la orden inicial llega al Departamento de Salud, en el COE, el Departamento de Salud lo recibe, la persona que está dirigida a hacer eso hace la firma del recibo y se da la potestad para que el COE, el Comité Task Force haga la distribución o diga la distribución y se envía con los carreros del Departamento de Salud. Hasta ahí te puedo dar.
No, definitivamente no tengo conocimiento de eso. Y realmente, honestamente, para mí hoy tengo tantas cosas. Tenemos los tracings que los tenemos de frente y todavía seguimos preguntando por 500 kits. Así que con mucho respeto y mucha deferencia. Sí. Me alegra que usted se dé cuenta de eso. Estamos claros. Estamos claros. Muy. No. Si hay personas responsables en este proceso, es mi persona. Yo llevo 4 años sirviendo al país del 2009 al 2012 y no hubo ningún hallazgo. Así que yo te entiendo a ti, te entiendo, no tengo ningún problema con eso y definitivamente te puedo decir que prospectivamente vamos a hacer lo que es responsable para el país. Foro noticioso. Permiso, Pero, compañeros. Actualmente hay varias investigaciones en curso, ¿verdad? El departamento no tiene acceso a la investigación, pero sí ha tenido petición de información. Tanto la Cámara de Representantes, la Oficina de Inspector General, el FBI y el FDA, por si acaso tienen alguna duda. Pasamos con foro noticioso, permiso. Se le sometieron ya, se le están sometiendo, pidieron una gran cantidad de documentos. Hoy se le enviaron, se habló con el representante Juan Oscar, quisiera acordarme del apellido, pero se le envió, se empezó a enviar hoy, porque la cantidad de documentos que han solicitado es extensa y se tenían que buscar y hacerse todos los procedimientos, pero sí van a recibir todos los documentos tan rápido como sea posible. Gracias. Foro noticioso. Secretario, es que tengo una duda. Esta fecha que usted expresó del 8 de mayo, de octubre a curva, ¿no? Eso es pensando, o más o menos esta proyección que ustedes puedan tener, ¿verdad? Sin adivinar, que puede ser también de acuerdo al comportamiento de los ciudadanos, o es que hayan personas ya contaminadas. Bueno, sabemos que tenemos positivos, así que tenemos personas contaminadas y con... Los positivos los sabemos, los que no sabemos son los contactos, lo que se llama el tracing. Pero la data que se utilizó, aunque limitada, se usa un modelo estadístico de probabilidad y ese es donde el departamento, la Universidad de Puerto Rico, a través del Task Force, ha generado y se ha tomado el riesgo de generar una propuesta con data limitada, pero hay que ser bien positivo en esto. Por lo menos tenemos un marco de referencia, por eso hago referencia a 2 números, lo que dice el gobierno federal y lo que dice el Task Force, pero básicamente queremos ser conservadores. Vamos a pensar 16 de abril, esperemos que nada pase ahí y vamos a ver cómo nos comportamos de aquí al 8 de mayo. Secretario, entonces, el doctor Cabanillas ayer habló de unos medicamentos donados a San Luis que no se han distribuido. Yo le pregunto, ¿esos medicamentos están en algún lugar privado? ¿Quién firmó ese contrato? Yo te puedo responder eso cuando terminemos las preguntas, porque ese es el ítem que quiero discutir antes de terminar. ¿Esa es la última pregunta? Una última aclaración. Sí, por favor. Perdón. Sí, secretario. Sí, secretario. Dos cositas. Habló del Hospital Regional de Bayamón y de otro hospital o de otra institución, uno con penalidad y uno con multa. Es referido. el URRA y San Pablo, son los 2 hospitales que tuvieron envueltos. ¿Qué tiene cada cual? No, te puedo dar el reporte y lo pueden revisar ustedes, se los doy a ustedes. Ok, entonces, el doctor Pablo Rodríguez dijo sobre el asunto de ese paciente que ese hospital no podía recibir pacientes. ¿Cómo se penaliza o se puede tomar una acción contra el hospital si no podía recibir pacientes? Y la otra duda que tengo es rápida, si como pasó en Nueva York, acá se ha contemplado, se podría utilizar un ventilador para 2 personas. Gracias. Y esa parte más de ciencia de infectólogo, definitivamente una deferencia a esa especialidad. En términos de el hospital ha tenido una sala de emergencia que funciona, el hospital URRA. Lo que pasa es que el concepto de que el hospital no estaba funcionando es en la presunción de que el hospital era el COVID Hospital de Puerto Rico, ¿verdad? Eso no existe, no hay tal cosa como un COVID Hospital en Puerto Rico. Todos los hospitales van a estar disponibles, y esa es la discusión que llevamos con la Asociación de Hospitales, para manejar situaciones respiratorias a través de su sala de emergencia, a través de su intensivo, a través de sus unidades, para proveer los servicios a esa población. Terminamos.
Sí, básicamente de las otras cosas, ustedes saben que estamos en el proceso de inventario y quería decir esto para tratar de evitar dudas. En el transcurso del proceso de inventario se nos hace se nos llega información de que hay un inventario de medicamentos vencidos, son medicamentos donados. Ese inventario ahora mismo está en el proceso de contabilización para adjudicar primero que nada el costo. Se habla de que puede ser un inventario en el rango de 3 a 4 millones de dólares de material o de medicamentos. Básicamente, tan pronto tengamos el inventario, lo que es prudente y lo que viene segundo a eso es los referidos apropiados a la entidad pertinente, porque aquí se está hablando de fondos, aunque no son fondos públicos, pero son donaciones a Puerto Rico y hay una responsabilidad tanto ética, moral como fiscal. Así que tan pronto tengamos toda la data del tracto de este proceso, vamos a hacer los referidos apropiados y vamos a tomar las consecuencias necesarias a la entidad o a las personas que estuvieron envueltos con este proceso. Por favor. Y yo no te puedo decir del pasado, te puedo decir que Yolanda Huerta no está en el Departamento de Salud, creo que es una persona retirada. Yo te puedo decir que estamos evaluando este incidente de un inventario de medicamentos donados vencidos y vamos a cuantificar cuál es el impacto, cuál es el costo de esto a gobierno si fuese comprado, cuál es el costo en el wholesale, en la tienda y adjudicar las responsabilidades a través de los referidos a las entidades pertinentes, sea al Departamento de Justicia, Ética y a cualquier otra entidad que sea necesario. Gracias, secretario. Gracias a todos, compañeros. De vuelta, Carmen Enita Acevedo. Esto seguirá siendo, esto es lo último, porque realmente nos quedamos después de la conferencia de prensa para ver si podemos hacer un análisis de lo que acaba de hacer Lorenzo González Feliciano, tercer secretario del Departamento de Salud, en los 3 años y medio de la administración de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet. Y la verdad es que lo más importante para mí de esa conferencia de prensa fue que el secretario definitivamente lo mandaron a hacer la conferencia de prensa para tratar de calmar las aguas que se volvieron difíciles para la gobernadora de Puerto Rico y para su administración después que el pasado sábado Concepción Quiñones del Hongo viniera a decir todo lo que dijo con relación a esa administración en el Departamento de Salud. Y voy a ser bien enfática en esto porque yo antes lo dije y quiero que se quede meridianamente claro, como dicen en country. Mire, yo no estoy de acuerdo con que Concepción Quiñones del Hongo estuviera 3 años y medio en el Departamento de Salud y ahora es que venga a hablar de, a todas luces, lo que es una administración deficiente y negligente, incluido
con lo que pasó en el huracán María. Pero definitivamente Concepción de Quiñones de Longo sabe algo que usted y yo no sabemos o no lo tenemos a ciencia cierta. Y eso definitivamente tiene que ver con las múltiples investigaciones que hay en el gobierno de Estados Unidos, en su Departamento de Justicia y en todo lo que tiene que ver con las agencias que regulan todo el dinero federal que llega al Departamento de Salud. Y eso sí fue confirmado por este secretario nuevo que lleva 48, 72 horas en el departamento. Dijo específicamente que está investigando al FBI, que el FBI ha hecho requerimientos de información, que está investigando la Agencia Federal de Drogas y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, y el Inspector General. Y de todos estos, el más que me da credibilidad, que me propone credibilidad en la investigación, es precisamente el Inspector General. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, ayer hablábamos de que el Inspector General, en el caso de las agencias de seguridad nacional, Homeland Security, sacó una investigación, una auditoría de lo que pasó en Puerto Rico con relación a María. Y al Inspector General lo hemos visto a través de todas las agencias en que en Puerto Rico ha habido casos de corrupción en los pasados años, sobre todo en los últimos 20 años. Pero cuando más fuerte ha sido el Inspector General, quedándose con las investigaciones de la corrupción en el gobierno de Puerto Rico, ha sido precisamente en la administración de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet. Y eso tiene un antecedente en lo que el año pasado, en medio de la conferencia de prensa del caso de Angie Ávila, Velázquez Piñol y Julia Kelleher. El cuarto es el de BDO, el socio administrador de BDO. Salió a relucir allí que las diferentes agencias, en el caso de esa conferencia de prensa, Inspector General de Medicaid, Medicare, tenían las investigaciones porque habían recibido querellas directas que no habían ido ni al FBI ni a la Oficina de Fiscales en Puerto Rico. ¿Por qué eso es importante? Porque la persona que estaba antes a cargo de la Fiscalía Federal, Rosemilia Rodríguez, había mucho malestar entre el FBI y las otras agencias como el Inspector General, porque llevaban información y no pasaba nada. Eso salió a relucir en esa conferencia de prensa, que nunca voy a olvidar la cara que puso Rosemilia Rodríguez cuando en ese momento el Inspector General de Salud de Estados Unidos lo dijo allí, uno de los agentes que estaba a cargo de la investigación. Así que eso me dice a mí, si hay 3 agencias, además de la Cámara de Representantes como institución de Puerto Rico a través de la Comisión de Salud, esto no es nuevo. Esa información que teníamos y que hemos corroborado y que hoy la súper corroboramos con Lorenzo González Feliciano, es precisamente que esto puede llevar sobre un año. Y esta mañana estábamos haciendo el calendario y está totalmente ajustado a lo que ha pasado antes. ¿Qué me parece también importante de esta conferencia de prensa? Que lo que hemos dicho hace 3 semanas y la compañera de Noticel lo dijo claramente, 18 días en un toque de queda. Nosotros llevamos 18 días y un poco más diciendo que el problema de no conocer lo que estaba pasando en Puerto Rico con relación al virus era precisamente que en Puerto Rico no hay ventiladores, pero lo más importante, no hay pruebas. El secretario fue para atrás y para adelante entre si las 500 pruebas se compraron, las 200,000 no se compraron, cómo fue que llegó. Y algo bien importante que lo quiero decir antes de seguir.
Mire, cuando usted quiere que un periodista no tenga acceso a la información, usted le da una pila de documentos. Fíjese que esa pila de documentos se los dieron a los periodistas y el secretario se puso a hablar. O sea, que lo que tenía que pasar era que los periodistas se sentaran a leer los documentos porque sin información no podían hacer las preguntas precisas. Los colegas tuvieron que empezar a buscar esa información allí, en lo que el secretario seguía con el self-serving, que estuvo todo el tiempo, además de las menciones de la gobernadora. Yo estoy por pensar que eso se lo incluyen en los contratos cuando los contratan. Tienes que mencionar a la gobernadora cada vez que hable. Además de eso, decía, ahí están los documentos, los van a verificar y les pueden tomar fotos y todo, y me la dan porque esas copias son mías. Cuando usted quiere que un periodista no tenga información para cuestionarle a usted, usted le hace eso. Usted le entrega ese montón de documentos allí, sobre todo antes de una conferencia de prensa. ¿Usted se cree que el secretario va a esperar que los compañeros, colegas, le tomen foto a todos los documentos, hagan el análisis y le pregunten? No, claro que no. Él ahora se fue a decirle a la gobernadora cómo le fue. Empezando porque lucía nervioso, tenía todo el tiempo el sofocón ese que le da uno cuando habla bien rápido, cuando quiere salir inmediatamente. Y obviamente cuando perdió la tabla, porque llegó a perder la tabla en la conferencia de prensa, fue cuando los colegas le insistieron en la pregunta de Concepción Quiñones del Hongo y las famosas pruebas Rapid Kits. Y me parece que el gobierno de Puerto Rico hoy presentó la segunda versión. Esto es increíble. La segunda versión de qué pasó con los Rapid Kits y su entrega. Ahora dicen, que fue lo que dijo esta mañana también el secretario de Asuntos Públicos, ahora dicen que se los entregaron a Salud, porque Salud también tiene una oficina en el COE, habráse visto. O sea, está claro que la prueba, la información que trae Concepción Quiñones del Hongo habla de que era yo y las personas del laboratorio de salud del departamento. No, pues ahora dicen que están bien entregados. Fíjense cómo le dan la vuelta y la vuelta y la vuelta, porque como yo leí de algunos de ustedes cuando estaban escuchando la conferencia, es que se creen que los puertorriqueños somos pendejos. Es que se lo creen. Es que dicen, olvídate, si ellos, olvídate. Como también habla muy bien de los periodistas, que a pesar de que le pusieron allí los documentos y fue una barbaridad y le daban oportunidad solamente de hacer 2 preguntas, lo vieron e hicieron preguntas que no se escuchaban. ¿Usted sabe por qué no se escuchaban? Porque le apagan los micrófonos y le pasan los micrófonos a otro, porque ya no puedes hacer más preguntas porque los colegas vienen a confrontar y a cuestionar. Ese es el gobierno que tenemos en medio de una pandemia. Otro dato súper interesante, además de los cambios de versiones, él mismo dijo en un momento que él era el secretario y su responsabilidad era total, pero en otro momento dijo, no, pero eso es simbólico porque yo no puedo tener todo el control. Pues eso lo sabemos. Se cree él que él va a hacer lo que le dé la gana y va a hacer una conferencia de prensa sin que la gobernadora se lo ordene. No, eso está controlado desde allá. Así que el manejo, definitivamente, que tiene más conocimiento que Rafael Rodríguez Mercado de salud pública, sí, lo tiene. Yo creo que podía contestar, pero sobre todo podía self-serving, dar información que tiene, obviamente. Si usted conoce algo, habló de la Joint Commission, que él trabajó en la Joint Commission, que es el organismo que regula todo lo que tiene que ver con los hospitales y la ley EMTALA, del acceso de los pacientes a los hospitales. Pues sí, sabe un poco más, pero lo que trata de hacer el secretario hoy es borrar lo que ha pasado en Puerto Rico con un departamento de salud que lleva 3 años y medio, que este es el tercer secretario, y parece que hay una versión por cada secretario. Y el problema que tiene el secretario hoy es que él no quiere llamar la atención precisamente
de lo que el pueblo de Puerto Rico está pidiendo a gritos. Mire, me llegó la alarma de que me encierre en mi casa. Estoy en mi casa, pero estamos todavía trabajando. El secretario intenta decirle al país que borrón y cuenta nueva. No. Así es fácil, como dirían en country. Así cualquiera. O sea, olvídate de los muertos de María. Olvídate que Rafael Rodríguez Mercado no sabía nada de salud pública, tenía una secretaría part-time y tenía a una persona dirigiendo con 39 años. Tengo información de Mabel Cabeza, pero no la vamos a hablar de eso hoy. Con 39 años y quien mandaba allí era ella y sus contactos entre sus cabilderos y la fortaleza. Quiere que nos olvidemos de que esta pandemia y esto empezó y nos decían que no pasaba nada porque en Puerto Rico no habían vuelos directos de China. Él quiere pasar la página y yo soy ahora, esta línea, cada vez que la decía, me encolerizaba. Yo soy prospectivo, no me voy a olvidar de eso. Cuando se molestó, dijo, pues, y lo más importante que, pues, son esas cosas que hay que hacer, pero ustedes insisten en la pregunta de los Rapid Kits. Ahí es que se les va la tabla. ¿Por qué? Porque no tienen fondo para contestar. Entonces, una vez más, estamos ante quién? Ante un secretario que pretende que el país pase la página cuando el país está necesitado de que alguien asuma la responsabilidad, pero sobre todo que dentro de estas ilegalidades y negligencias criminales alguien tenga consecuencias. Porque ustedes me perdonan, pero ahora Yolanda Huertas parece que también está, se fue de, jubiló. Una de las cosas que dijo fue que Yolanda Huertas se jubiló. O sea que aquí no va a pasar nada. A Mabel Cabeza la sacamos del Departamento de Salud. Fíjense que fue bien claro. Departamento de Salud. Eso no quita que la muchacha tenga otro buen PNP que la ponga en algún sitio. Porque me imagino que eso es lo que pasará. Y después que le den trabajo y encontremos el contrato o en qué agencia va a trabajar, nos van a tirar en la cara que somos malos porque estamos dejando sin salario a una madre soltera. Porque esa fue la defensa que esgrimió esta joven. Entonces, para completar el cuadro, se le cuestiona la decisión que ya la conocíamos de identificar al Hospital Regional de Bayamón. Ustedes recordarán que en esa conferencia de prensa nosotros al hacer el análisis decíamos, pero si el Hospital de Bayamón está desbaratado, pero si el Hospital de Bayamón lo que tiene son 20 cuartos y también están en malas condiciones. Pues hoy Lorenzo González Feliciano ha tenido que reconocer que a ese hospital le hace falta mucho trabajo y que es probable que esas 20 camas estén disponibles para el sábado. Y yo tengo información de que ni para el sábado ni en un mes, que ese hospital para poder habilitarlo y llevar allí pacientes va a ser bien difícil y no va a estar tan rápido. Porque esto no es un país como China, que puede levantar 10 hospitales, 3 hospitales en 10 días. No. Y mucho menos en un gobierno que no hace conferencias de prensa fines de semana o que deja 3 días en medio de una pandemia. Imagínense lo suave que lo están cogiendo. Así es que el secretario trató de justificarlo, pero finalmente tuvo que decir que no. Cuando habla de el toque de queda, el secretario insiste en unos momentos en decir que la gobernadora tomó decisiones sin datos. La gobernadora tomó una decisión del alma, no a base de data. Él dice data. Algún día alguien le tiene que decir que es datos. Todo es a base de buena fe, porque la data no la hay.
¿Cuántos días llevamos diciendo el sonsonete de que el problema, lo que le tienen que decir al país es que no tienen los datos porque no los recogieron bien, porque esa es la consecuencia? Él dice que en el Departamento de Salud no se siguen los protocolos. Lo dijo claramente. Pero lo peor es que no hay contact tracing, monitoreo del contacto del virus. La gente que ya tiene los positivos, incluso habló de los negativos. ¿Dónde está esa gente y cuáles son los focos de infección? Porque estaban mal hechos todo lo que hacían y eran deficientes. Utilizó la palabra deficientes. Literalmente. Entonces llevamos 18 días preguntándoselo a la gobernadora, al secretario de Asuntos Públicos, a Elmer Román cuando está en una conferencia de prensa virtual y todo el mundo desmentía y 18 días más tarde no. Alguien del Departamento de Salud nos dice que sí, pero que él no quiere hacer nada con eso porque él está mirando prospectivo. Entonces, la pregunta es, si no hay consecuencias, ¿realmente ellos creen que están cumpliendo con el país? Cuando el país se está dando cuenta desde el día 1 de que lo que pasa es que no tienen información porque no la han encontrado, porque no la han buscado bien, porque no tienen un plan. Entonces, insistir en que la gobernadora, y este es en otro momento, por eso digo que se contradice, empíricamente la gobernadora tomó la decisión correcta, pero se decide, ¿hay datos o no hay datos? Porque lo dijo claramente, no hay datos, tomó la decisión del alma, del gut feeling, como dicen los gringos, y él mencionó también esa parte. Así es que vemos a un secretario de salud que yo no sé si ya está arrepentido de haber aceptado esa posición, que está ahí tratando de decir lo que el país ya sabe, que fueron muchas mentiras que le dijeron al pueblo de Puerto Rico en medio de este asunto. El asunto de los ventiladores, bien preocupante. Está claro, no hay ventiladores en Puerto Rico. Habían 500, nos lo dijeron desde el día 1, todavía hay 500. Y él dice que ahorita le dijeron que podían llegar 15, pero que hasta que no los viera, pues no es real. Insiste en lo que sabemos hace mucho tiempo también, de que hay un problema de producción de estos dispositivos médicos en el mundo. Claro, eso lo sabemos. Pero el problema de producción también es un asunto de que en enero habían órdenes de compra y no se hicieron, no se completaron por la negligencia del doctor Rafael Rodríguez Mercado. Pero eso, según Lorenzo González, no se va a trabajar porque él es prospectivo, él no va a hacer nada retroactivo y él no sabe nada de eso porque él no estaba ahí. Como la canción, yo no estaba aquí, yo llegué ahora mismo. Habló de la designación de David Capó. La designación de David Capó, que es un epidemiólogo, hablé esta mañana de su pedigrí, que estudió salud pública, que me parece, por lo menos por la información que recibo, que es una buena persona. Dijo que quien lo había, un buen profesional, perdón, quien lo había recomendado había sido el doctor Reyes, que como ustedes saben, hemos hablado de él, que es epidemiólogo estadístico. Aparentemente mañana el epidemiólogo, ya no le quieren llamar epidemiólogo del Estado, es que son increíbles. Ahora se inventarán un nombre, le pondrán un nombre grande y ya no es epidemiólogo del Estado para que la gente se olvide de Carmen de Seda. Eso es imposible. Las imágenes de Carmen de Seda nunca se nos van a olvidar, porque cuando ella habló de que Italia estaba cerca de China, pues, o sea, eso, mire, además de memes, que nunca se nos va a olvidar de las cosas que decía. Ya les hablé de todo a base de la buena, eso me mató el asunto de que todo fue a base, mire, del gut feeling, de la buena fe. El compañero Luis Guardiola insistió en la pregunta de los kits y él, pero sobre todo porque él dijo esta mañana que estaban siendo inspeccionados por el FDA
y que estaban varados porque no se sabía si cumplían con el CDC y el FDA, ahora dice que sí. Yo les dije y reitero que yo creo que esta conferencia de prensa fue precisamente para la gobernadora sentir que había alguien que tenía control, porque obviamente esta semana ha sido de total descontrol. Lo ha sido desde el día 1, pero esta semana botaron la bola. Y además tratando de hacer un poco de damage control ahí sobre las manifestaciones de él y las manifestaciones que viene arrastrando de Concepción Quiñones del Hongo. Habla de que esos rapid kits pueden llegar en 16 semanas. ¿Ok? Y en esas 16 semanas, el compañero le cuestiona, pero usted dijo que el pico era el 8 de mayo, así que eso se pasa del pico. ¿Qué va a pasar? No, vamos a buscar todas las maneras, vamos a utilizar a hacer contactos directos con las empresas, vamos a utilizar a comisionadas residentes. Está claro, no hay equipo y no se vislumbra que lleguen pronto. Lo del contact tracing, me parece que ahí fue cuando mejor lució con más conocimiento. Dice definitivamente que en lo que es eso que no se ha hecho, no hay suficiente información. Sobre todo, dice específicamente que no es posible de que en Puerto Rico no se sepa dónde está la gente, de qué municipios son la gente, en algunos casos, en un 55% de los casos, dónde está esa gente que están contagiados. Que quiere información, y adelantó que mañana David Capó esperaba que tuviera una conferencia de prensa con los periodistas con relación a ese tema. Le va a pedir información sobre los positivos, sobre los negativos, sobre los suicidios, sobre la gente que está en las unidades de cuidado intensivo o que estuvo en unidad de cuidado intensivo, perdón, y la gente que está utilizando los ventiladores. O sea, que eso va a ser importante para definitivamente la información que estamos pidiendo desde el día 1, ¿dónde está el monitoreo de los contagiados? Ya les dije de las otras versiones. Específicamente sobre el contact tracing, dice que el proceso fue deficiente. Fíjese que él no quiere señalar a nadie, porque eso es prospectivo para él. Pero dice, fue deficiente. Nadie en ese proceso hizo lo que tenía que hacer. Los protocolos no se siguen. Y aquí viene esa palabra maravillosa de lo que es la logística, que tanto falló el gobierno, el mismo gobierno que tenemos hoy durante el huracán María. Y él dice que en el Departamento de Salud nadie sabe lo que es un proceso de logística, ni siquiera para el uso de los equipos como las computadoras. Él dijo que para hacer este monitoreo comunitario y de contacto había que utilizar, o sea, la gente tenía que ir a la calle. Él lo determinó como tienen que ir a la población. Pues lo primero que tienen que hacer es buscar una flota de vehículos. Pues eso supuestamente ya está en proceso. Él no tiene información de nada de quién dio la contraorden de la fortaleza. Él no quiere meterse en eso. Él no se va a meter con nadie que haya hecho mal su trabajo, aunque los identifica aquí, o sea, identifica claramente que fue deficiente el proceso. En un momento dado dijo, bueno, yo no le voy a dar a plus. No dijo que nota le daría. En un momento dado dijo que él tenía total control del Departamento de Salud. Ya dijimos que después dijo, no, espérate, eso es simbólico, ya quisiera yo. Exactamente. Interesante cuando habla, la compañera de Noticias le pregunta por la liquidación de Mabel Cabeza y no dice que no sabe a lo que tiene derecho. Un ex secretario de Salud de 4 años, porque lo dijo clarito. Yo estuve aquí del 2009 al 2013, 4 años. No sabe a lo que tiene derecho. Velen la liquidación de Mabel Cabeza. Vélenla, porque va a salir eventualmente. Me llamó la atención que tampoco pudo contestar si se pueden utilizar los ventiladores duales, que son los ventiladores que hasta
A mí me dicen que hay hasta de 4, que pueden estar hasta 4 personas conectadas. Dice que eso se lo va a dejar al epidemiólogo, realmente no al epidemiólogo, al neumólogo. Siempre insistía en que no podía hablar del pasado. ¿Qué me parece a mí, en resumen, de esta conferencia de prensa? Que además de que es un tratar lavar la cara, como muchos de ustedes dijeron mientras estábamos conectados, además de tratar de lavar la cara de esta semana nefasta, me parece que la gobernadora está sola políticamente. Allí no estaba ni siquiera la comisionada residente. Allí no estaban los directivos de las cámaras. Definitivamente sabemos dónde está Johnny Méndez con relación a la candidatura de Wanda Vázquez Garcet. Él es pierluisista. Así que está sola con este grupo de gente que de alguna manera este secretario se proyecta mejor que el otro. Definitivamente el otro no tenía nada que aportar en esas conferencias. Y se molestaba y era bastante hostil con los periodistas cuando se le preguntaba. Así es que sola como está con este grupo de gente, haciendo media tour para lavar la cara, haciendo media tour para desacreditar también a la persona que ha salido a decir todo esto ahora después de 3 años y medio, me parece que estamos ante un problema profundo de la gobernadora con relación a su ejecución en medio de una crisis como esta. Y yo creo que a lo que tenemos que estar bien pendiente es a esas 4 investigaciones. Yo lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy. No sé si fue ayer o hoy. En 2 semanas nosotros vamos a tener información de alguna de esas agencias que supuestamente están investigando, definitivamente. Y el FDA tiene jurisdicción con relación al laboratorio de salud del departamento y tiene jurisdicción con relación a las pruebas. Así es que esto se va a poner interesante. Si va a llegar a algo o no, yo pensaría que sí, porque en medio de esto, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico tenemos un problema serio con el Departamento de Justicia. Ustedes saben dónde está el Departamento de Justicia con relación a esto. Pero se le va la vida a la imagen que pueda tener, si alguna le queda de credibilidad, a la Fiscalía Federal con relación a asuntos que le competen, casi tienen jurisdicción exclusiva, que esa puede ser una de las contestaciones que dé el Departamento de Justicia cuando la fiscal Phoebe Isales, que era una subalterna de Wanda Vázquez Garcet en la Fiscalía de Distrito de Bayamón, diga que eso es jurisdicción de los federales y nosotros aquí no tenemos mucho más que hacer. Así que todo está, ese expediente completito. Así es que, gente, ustedes han estado por ahí, sé que han estado básicamente las 2 horas que llevamos en esto. Los saludo a todos. Eibel Villahermosa dice: Carmenito, usted tenga, hay que tener de tu materia para informar con responsabilidad, que la fuerza te acompañe en esta gigantesca tarea. Gracias muchas, Eibel. Hace tiempo que no te veía por acá. Carmen Mercado, aunque ustedes no lo crean, él tiene mucha preparación académica en muchas áreas. Un doctorado, sistemas de salud, médico, psiquiatra, preparación. Si no, yo no lo dudo. Yo no lo dudo. El problema que yo tengo con esas preparaciones abultadas es la intervención de la política partidista. Yo creo que me lo demostró Segundo Rodríguez Quilinquini y el doctor Salgado. Y lo que vino a hacer ahí el secretario confirmado es precisamente insistir en el discurso político partidista y no traerle información totalmente responsable al país, como que en efecto lo menos que hace un secretario que llega con eso que le acaba de decir, que son procedimientos deficientes, no se siguieron los protocolos, era referir al Departamento de Justicia. Y eso no lo dijo el secretario. ¿Por qué? Porque en la Fortaleza le callaron la boca. En la Fortaleza le dijeron: no lo puedes decir, no lo vas a decir. Así es que yo creo que pueden tener el expediente más abultado y los conocimientos. Yo no lo pongo en duda. Yo pongo en duda lo que el país está cuestionando desde hace tiempo de sus servidores públicos, que la lealtad es con el país, no es con el partido político.
Y ahí está la foto de él con Tomás Rivera Chats. Y por último, lo más importante que también me parece de esta conferencia de prensa es que con todas esas posiciones que dijo el secretario, aunque no quería mencionar personas, eso es materia en una investigación, secretario, porque le sacan el pedazo de periódico, le sacan la grabación en este caso, pero usted no dijo que el contact tracing nunca se había hecho, pero usted no dijo. Así que es importante, otro testigo para las investigaciones que están llevando a cabo las diferentes instituciones. Nos tenemos que ir, son las 6:51 de la tarde. Mañana es otro día, mañana es jueves. Mañana quiero que sepan que tengo a las 5 de la tarde a el ex secretario del Departamento de Corrección, Lorenzo Villalba. Quiero hablar con Lorenzo Villalba sobre los planes que ya Héctor Martínez ha dejado caer, porque obviamente con todo esto la legislatura sigue haciendo y deshaciendo. Ha dejado caer para que dejen salir a alegados confinados que están en situaciones malas de salud, etcétera. Una medida que se ha utilizado en otras jurisdicciones en el mundo entero, pero que en manos de esta gente y específicamente de Héctor Martínez, mañana vamos a hablar sobre eso, me preocupan muchísimo. Mañana vamos a hablar con Lorenzo Villalba y además decirle, hoy no pudimos tener a Benjamín Torres porque nos llamó en medio de que se anunció la conferencia de prensa y obviamente tenía que trabajar en eso. Vamos a tener la semana que viene a Zoela Boy. La llamé y me dijo que sí. Así que vamos a dialogar con Zoela Boy sobre el tema que estamos dialogando con liderato de los partidos o personas que son candidatos. En este caso, desarrollo económico en y después de la pandemia. Éxito. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana la primera intervención en Esto es lo Último y a las 5 de la tarde en Hoy el Punto Eres Tú con esa entrevista. Hasta mañana.